Negocios con Hungría, estamos viendo hoy para ello, me permito presentarles, al señor embajador, su excelencia el doctor Pál Varga Korytar. Señor embajador, bienvenido a Clase Ejecutiva. Muchas gracias por su interés. El embajador Pál Varga Korytar es licenciado en Comercio Exterior y doctor en Economía de la Universidad de Budapest, especializado en finanzas internacionales en Seúl, Corea del Sur. Con una trayectoria profesional de más de 30 años ligada al campo del comercio internacional, se ha desempeñado en cargos muy importantes en su país, como así también en la representación diplomática húngara en Brasil, país que conoce en profundidad, para luego ser embajador de su país ante España, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Coautor de los diccionarios húngaro-portugués y portugués-húngaro y autor de artículos y ensayos sobre temas internacionales, ha sido condecorado por España y por Chile. Desde marzo de 2010 es el embajador de la República de Hungría en Argentina, concurrente en Chile, Paraguay y Uruguay. Embajador, es un gusto realmente tenerlo aquí y redescubrir a Hungría, que quizás no conocemos demasiado o no recordamos mucho lo que podríamos haber conocido de Hungría en algún momento. ¿Cómo definiría en algunas pocas palabras, en algunas pocas imágenes, a la República de Hungría? Muy bien, pues muchas gracias más una vez por la invitación. Y es para mí una gran satisfacción estar aquí y un poco hablar sobre mi país, sobre las relaciones con Argentina. Yo diría que Hungría, seguramente muchos lo conocen, pero quisiera también un poco destacar que es un país pequeño, mediano, en Europa, en el centro de Europa. Digo que mediano, pequeño, porque con nuestra entrada a la Unión Europea, Hungría ya nos consideramos como un país mediano por su tamaño, porque hay países mucho más chiquititos también dentro de la Unión, pero naturalmente somos chicos si comparamos con Argentina, por ejemplo. Hungría tiene una historia muy rica, muy larga. No sé si ustedes lo saben, que Hungría es uno de los estados más viejos de Europa, porque nuestro fundador, rey Santo Esteban, fue coronado justamente en el año 1000. Entonces tenemos una historia de 1000 años. Tenemos una cultura bastante rica también. Y yo destacaría aquí nuestra lengua, que es absolutamente único, nuestro idioma, porque no pertenece a la familia de las lenguas indoeuropeas. Entonces, somos un país prácticamente solo en Europa Central. Nuestros únicos parientes son los finlandeses, con que nosotros no nos entendemos muy bien lingüísticamente. Porque aunque somos miembros de la misma familia lingüística, solo la estructura, la entonación de la lengua es más o menos... Es absolutamente distinto. Pero también diría, aprovechando esta ocasión, que nuestra cultura es rica, nuestra música es muy conocida, hasta que en Argentina también, solo diría los nombres de Liszt, Ferenc Liszt, Bartók, Kodály. Y cuando yo llegué a Argentina hace poco tiempo, estoy escuchando siempre la radio de Argentina también. Eso me da mucha satisfacción. Bueno, lo invitamos a escuchar Clase Ejecutiva Radio los sábados a la mañana, en Radio 1, en FM 103.1. Ya es probable que sigamos esta entrevista allí, pero la verdad es que nos interesaría saber cuáles son las principales fuentes de generación de riqueza de su país, embajador. Bueno, yo diría que Hungría es un país que carece de recursos naturales. Nosotros prácticamente no tenemos nada, me refiero que no tenemos gas, no tenemos petróleo, estamos importando todos estos insumos, no tenemos minerales. Tal vez diría que Hungría tiene, tal vez única cosa que tiene, bauxita, que es materia prima para producir aluminio. Lo que puedo decir que la única cosa es los recursos humanos, la capacidad intelectual nuestra, la educación, la creatividad. En eso Hungría justamente puedo decir, tal vez no sería, digamos, una exageración, que Hungría en estas cosas es un poder. Usted mismo ha dicho a principios de este reportaje, esta entrevista, que Hungría tiene muchas personas premiadas con Nobel. Y es verdad que hay una cierta discusión que tenemos 12 o 16
personas galardonadas con premio Nobel. La discusión consta en que las personas que no nacieron en Hungría, pero son seguramente descendientes de los húngaros, también se cuenta en este número. Lo que pasa es que Hungría, es verdad, yo me permito destacar algo para nuestros televidentes, que es un país que ha llevado mucho a la humanidad, ha aportado mucho cerebro a la humanidad, cosas que a veces no lo sabemos bien desde aquí, ¿no es cierto? Y esta es una buena oportunidad para conocerlo. Hay países que han tenido esa especialidad, digamos, en su historia, y Hungría es uno de ellos. ¿Cómo? Sí, perdón. ¿Sabe qué, embajador? Le quería preguntar si los recursos humanos son importantes. Si la mente y los cerebros en Hungría es lo importante, ¿cómo hacen para fijar digamos, los objetivos estratégicos y cuáles son de aquí al futuro? ¿Cuáles son las áreas estratégicas de desarrollo a partir justamente de que ustedes tienen la capacidad de pensar? No, su pregunta es absolutamente válida porque como no tenemos recursos naturales, tenemos que concentrarnos en áreas donde se puede aprovechar mejor esta capacidad intelectual. Entonces yo diría que las investigaciones técnico-científicas son muy importantes y como una respuesta positiva, Budapest es una información importante, yo supongo. Budapest en el año pasado fue seleccionado como sede para la Instituto de Investigación Científica de la Unión Europea, de Europa. Entonces es un centro europeo para la investigación. Además que Hungría, Budapest, da sede ya cada 2 años para una conferencia, un foro mundial de ciencia. Eso celebramos últimamente, la última edición, 10ª edición, fue celebrado en Budapest en noviembre del año pasado, donde nosotros también con mucho placer hemos recibido la delegación argentina. Entonces todos los científicos se reúnen cada 2 años en Budapest. Entonces yo diría que eso es un punto de salida para nosotros cuando estamos construyendo el siglo XXI, la área de ciencia, tecnología, de conocimiento. Sí. Embajador, tenemos que ir a una pausa, ¿me lo permite? ¿Me autoriza? Y ya volvemos con más negocios con Hungría aquí en Clase Ejecutiva.